¿Lo tienen? Lucas 22, versículo 31 y 32. Leemos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos zarandeados hay aquí? ¿Habrá algún zarandeado por aquí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Señor, toma el control de mi mente, mis pensamientos, mi corazón, Padre Santo. Cada aspecto de tu siervo que esté plenamente rendido a ti el día de hoy, Señor Jesús. Que seas tú hablando a través de tu siervo de una manera especial, de una manera directa. Que seas tú, Padre, quien bendiga a tu pueblo el día de hoy. Que cada palabra que pueda ser articulada a través de mis labios sea únicamente inspirada por ti, Señor Jesús. Que seas tú literalmente dirigiendo mis labios, mis pensamientos en estos momentos, y que puedas dar exactamente lo que tu pueblo necesita el día de hoy. Necesitamos escuchar de ti una palabra transformadora, una palabra que rompa cadenas, una palabra que restaure, una palabra que transforme, una palabra que libere, una palabra que nos deje listos, Padre Santo, para recibir eso que tienes para nosotros. Señor, te bendice mi alma, te glorifica y te doy gracias por esta bendición de antemano, por Cristo Jesús. Amén. Bien, en una tierra muy lejana, hace cientos y cientos de años, hace muchos años, había un rey que pensaba en trascender, un rey que creía ser importante y quería que su legado fuera más allá de su generación y de las generaciones cercanas a él. Él buscaba ser reconocido, buscaba que su nombre fuera perpetuado por todos los años posibles. Y dentro de esos momentos de inspiración que de repente tiene las personas, él se le ocurrió una idea: construir un edificio que pudiera precisamente hacer eso por él, que pudiera trascender más allá de las generaciones próximas. Él quería realmente que su nombre fuera recordado, él quería ser importante, quería trascender. Y entonces decide construir un edificio extravagante. Él quería construir el mejor edificio del mundo, el edificio más hermoso, el edificio más portentoso. O sea, él quería realmente echar la casa por la ventana para que su nombre pudiera quedar perpetuamente en la historia. Y resulta que manda llamar a los mejores artistas, al mejor arquitecto, al mejor de todo. Y ustedes saben que cuando en aquellos tiempos un rey tenía un antojo, no era cuestión del rey investigar si se podía o no. El antojo se iba a convertir en realidad. Y si ya había conseguido a este artista para que le diseñara y le construyera este hermoso edificio, realmente el artista no tenía la opción de decir: no me interesa hacer ese trabajo por ti, sino que su vida probablemente dependería de si él lograba hacer este edificio tan hermoso o no. Muy bien, una vez se reúnen, empiezan a intercambiar las ideas. El rey empieza a compartirle lo que él busca de este edificio, e inmediatamente el artista empieza a objetar: rey, lo que tú estás pidiendo está desafiando muchas de las leyes que tienen que ver con el diseño de la construcción, porque para que tu monumento, para que tu edificio pueda sostenerse, tiene que tener una estructura así, y tiene que utilizar estos materiales, y tú quieres utilizar estos otros materiales y quieres usar este tipo de estructura, y no va a poder sostenerse, el edificio se va a colapsar. El rey no le interesó lo que él tenía que decir, simplemente le dijo: pues haz lo que yo te digo, y tiene que ser algo que pueda permanecer por muchos y muchos años para que mi nombre quede en lo alto. Quiero que tenga estos materiales y quiero que identifique la gente inmediatamente cuál fue el rey que construyó este edificio. Quiero que tenga mi nombre ahí de una manera marcada muy grande. Entonces el artista, el que estaba como responsable para diseñar y construir este edificio, estaba en un dilema, porque lo que el rey le estaba pidiendo estaba desafiando las leyes del diseño, de arquitectura, de construcción.
Y entonces se vio en un dilema porque aparte de que le estaba pidiendo algo complicado, ustedes saben que los artistas son muy celosos con su trabajo. Los artistas firman su trabajo de una u otra manera, firman su trabajo, lo que hacen, su arte. Entonces él sabía que su nombre, por más que en la fachada estuviera el nombre de ese rey, él sabía que se iba a saber quién había construido ese edificio, y él no quería construir algo que solamente duraría una temporada y se derrumbaría porque no estaban siguiendo las leyes. Pues resulta que se las ingenió y logró construir la estructura sólida, una estructura robusta que pudiera sostener aquel edificio. Y una vez que había construido la estructura, aquella simiente, aquello que iba a sostener el edificio, entonces empezó a poner los detalles que el rey le había pedido. Entonces utilizó los materiales. Solo hasta entonces, después de tener una estructura sólida, empezó a utilizar los materiales que el rey le había dicho. Finalmente, después de varios años de trabajo, terminó la obra y el rey estaba maravillado, estaba satisfecho. Era algo ostentoso, era algo demasiado impactante, era algo demasiado grande, era algo demasiado exagerado y extravagante. El rey estaba satisfecho, a pesar de que el artista, el arquitecto le había dicho que no utilizara ciertos materiales, él los utilizó. Pues muy bien, pasaron los años, vinieron muchas temporadas y cambios de temporadas. Las lluvias llegaron, las temperaturas cambiaron, subieron y bajaron, y también vinieron las tormentas. Y entre más las inclemencias de este mundo en el que vivíamos azotaba este edificio, más se empezaba a deteriorar y empezaba a caerse muchas de las cosas que este rey había pedido que estuvieran en ese edificio. Total, con el pasar de las distintas tormentas, el edificio ya no pudo soportar lo que aquel rey había pedido tener, y lo único que quedaba era la estructura sólida que había diseñado el arquitecto. Entonces, después de ciertas tormentas, el rey se encontraba frustrado y llorando por la culminación de su proyecto, y el artista y el arquitecto se encontraban sonriendo. Esta historia me recuerda a El hombre en el espejo, que continuamos con nuestra serie el día de hoy. Les voy a decir por qué me recuerda a El hombre en el espejo. Porque el hombre en el espejo, de la misma manera que el diseño original de este artista fue alterado por los caprichos de ese rey, en el caso del hombre en el espejo, el diseño original al que tú ves fue alterado. Entonces, en otras palabras, lo que te estoy diciendo es que cuando tú te levantas en la mañana y te ves en el espejo, ese hombre en el espejo que tú ves está muy probablemente alterado. Ya no es el diseño original con el que fue formado, con el que el artista se llenó de alegría y lo pudo llamar su obra maestra. Ya no es el mismo diseño. Este hombre en el espejo, el diseño ha sido alterado, ha sido modificado. No es que haya habido un rey malvado en tu vida, es simplemente que a través de los años, por las diferentes circunstancias, muchas veces ese hombre en el espejo, el diseño original con el que fue formado, es modificado y es alterado. Y el día de hoy, al verte en el espejo, es muy probable que no sea el diseño original. No sé si me entiendan. Que al mirarte en el espejo sea probablemente lo mismo. Que ya el diseño no fue el diseño original. La imagen que ves ahí es una imagen alterada de lo que Dios buscó en su momento hacer en nuestras vidas. Que algunas cosas han sido agregadas, que con el pasar de los años has acumulado cosas en tu vida que han modificado tu diseño, que han modificado tu funcionalidad, que han modificado la manera en la que tú te ves a ti mismo. Te voy a mencionar algunas de las cosas que cambian el diseño de una persona. Inevitablemente esto cambia el diseño original de las personas, que causa que cuando te veas en el espejo, lo que ves y crees que es real no es el diseño original que Dios pensó en ti a la hora de crearte. Una de las cosas que cambian y modifican ese diseño es el dolor y el sufrimiento.
indudablemente una persona que de acuerdo al diseño de Dios fue diseñada para ser amable, para ser cariñosa, si es expuesta a una vida constante de humillación, de abuso, de maltrato, constantemente desde su niñez hacia la etapa grande, es inevitable que aquel diseño que había en esta persona para ser amable, cariñosa y sensible se vuelve un diseño áspero, un diseño cerrado y un diseño que está lleno de conflicto dentro de sí y que le dificulta la funcionalidad de la amabilidad, el cariño y un semblante agradable ante las personas. ¿Están conmigo? El dolor realmente cambia a las personas, realmente modifica la función de las personas. El dolor y el sufrimiento causa que las personas reaccionen de una manera diferente. ¿Cuántos de ustedes han tenido momentos en donde algo sucede y la reacción de la otra persona es un poquito exagerado para lo que pasó? Miren, no hace mucho tiempo, estaba yo manejando temprano en la mañana, iba a un trabajo específico y de repente me encuentro yo parado en la luz roja, está parada, soy el primero en la línea. Y yo no sé qué estaba haciendo, de repente a lo mejor tenía los ojos cerrados, estaba orando, estaba escuchando una predicación, no sé qué estaba haciendo, pero el caso es que la luz se puso verde y yo creo que pasaron 3 segundos o 2 minutos, no sé cuánto había pasado. El caso es que de repente el que estaba atrás sonó el claxon de una manera más elegante que el otro. Sí, sonó el claxon, el otro se oye muy corriente. Sonó el claxon de una manera fuerte, enojado, fastidiado. Yo sentía que me salía del carro del ruido tan fuerte que fue el claxon. Y de repente vino a mi mente el pensar y decir, qué bueno que la luz está en verde, porque si no este cuate se va a bajar del carro y va a venir a mi ventana y me va a saludar de una manera que no me va a agradar a mí. Total, se enojó tanto, yo dije, bueno, pues una vez que me fui ya de ahí, él va a seguir con su vida, yo voy a seguir con la mía. Pues no, resulta que paso la luz en verde, doy vuelta para subirme a la autopista y empezar a manejar en alta velocidad. Pues resulta que él le aceleró más fuerte para poder alcanzarme, pararse a un lado mío y enseñarme las uñas de un dedo de él. Y no fue este. Pero imagínense, fue este. Iba del otro lado, pero con toda la intención de que yo viera su reacción de él y de lo fastidiado y enojado. Yo en ese momento sentí que bueno que hay tanta distancia en nosotros, porque pensé realmente que me iba a querer echar el carro encima. Ahora, yo en ese momento no era pastor, pero ya tenía el deseo de agradar a Dios, de buscar a Dios, de servir a Dios, de ser un instrumento de Dios. Tenía el deseo realmente de ser un hijo de Dios cabal en todo el sentido de la palabra. Ahora, dicho eso, uno se enoja. Cuando alguien es grosero con uno, molesto, uno se enoja. Entonces yo dije, bueno, me dio coraje y un ratito después todavía tenía coraje yo, pero finalmente pasaron más minutos y el coraje seguía ahí. Pero vino a mi mente un pensamiento. Dije yo, no te enganches. A lo mejor está teniendo un mal día. O sea, eran las 8:30 de la mañana. No sé qué tanto había vivido en la mañana para que ya tuviera un mal día. A lo mejor tenía un mal día. Pero después ese pensamiento fue más profundo. Porque yo digo, ¿qué tan malo puede ser tu día para que tengas una reacción así de esa manera? Yo estoy seguro que si él hubiera tenido la posibilidad de darme un golpe, lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho. Yo digo, ¿qué tan malo pudo ser tu día? ¿Y sabes qué vino a mi mente? No es un día el que tienen malo. Son las consecuencias o el resultado de años y años y años expuestos al dolor. Hay gente que de repente nosotros criticamos porque no son amables e ignoramos tantos años de sufrimiento al cual les fue infligido a estas personas, que han estado atados a un dolor o a otro, y podemos decir, pero eso no justifica. Es porque no has estado en medio de ese dolor para entender que de repente cualquier cosita te resalta de tal manera y te hace reaccionar de una manera en la que no te gustaría. ¿Sabes por qué? Porque el dolor modifica nuestra funcionalidad. No es lo mismo servir a alguien con un corazón
vacío, y lo digo vacío en cuanto a que no tenga el peso del sufrimiento y el dolor, no es lo mismo servir con un corazón lleno de gozo y alegría que servir con un corazón lleno de resentimiento y de dolor. Porque cuando el corazón está lleno de eso, no reaccionamos como deberíamos de reaccionar, no actuamos como deberíamos de actuar. Miren que cuando alguien está herido y tú buscas ayudarle y le extiendes la mano, muchas veces ¿sabes qué hacen? Te la muerden. Te la muerden, ¿saben por qué? Es una reacción natural del dolor. Y no digo que esté bien, estoy solamente hablando de cómo hay cosas en la vida que modifican nuestro diseño. Dios nos diseñó de una manera, pero llegan las complicaciones, las dificultades, llega la adversidad, llega el dolor. Y mientras más tarde el dolor ahí, más posibilidades tiene de opacar, de marchitar, de endurecer nuestro corazón. Por eso cuando la Biblia habla de el cuidado que tenemos que tener del corazón, es muy específica en decir que de ahí fluye la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que el dolor al que has sido expuesto no modifique tu diseño, no cambie tu manera de reaccionar, tu manera de actuar y tu manera de hacer las cosas. Esa es una de las razones por las cuales nuestro diseño cambia, por el dolor que hemos sido expuestos. Hay otra razón por la cual cuando nos vemos al espejo, vemos algo completamente diferente a lo que Dios diseñó en nosotros. Una, porque la vida ha sido difícil, ha sido dura, ha sido complicada. La otra es por las malas amistades. No erréis, dice la Biblia. No erréis. Las malas conversaciones, si puedes poner por favor, Corintios. Las malas conversaciones corrompen los buenos principios. Inevitablemente, si nosotros nos rodeamos de personas incorrectas, estas amistades, estas conversaciones modificarán nuestro diseño. Tendrán un impacto en nuestra funcionalidad. Fuimos diseñados para hacer una cosa, pero como nos juntamos con este grupo, ya aquello para lo que fuimos diseñados suena distante y en muchas ocasiones parece que ni siquiera fuimos diseñados para eso. El desarmador que se junte con el martillo va a querer golpear al clavo. El desarmador que no fue diseñado para golpear al clavo se va a querer comportar como un martillo por pasar tanto tiempo con el martillo. Las malas conversaciones corrompen los buenos principios. Esto modifica nuestro diseño, modifica nuestra manera de actuar. Miren que dice en Proverbios, dice, dime con quién andas. No me pregunte dónde en Proverbios porque no sé, pero por ahí en Proverbios. A lo mejor es un proverbio chino. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas conversaciones, las malas amistades. La versión en inglés dice las compañías malas. Las compañías malas modifican nuestro diseño. Y nos encontramos como esta obra que el artista diseñó entendiendo lo que tenía que hacer, pero que el rey malvado empezó a agregar y agregar y agregar. Y bajo los estándares de este mundo, él creía que tenía algo maravilloso, impetuoso y hermoso. Sin embargo, no era parte del diseño original. Por eso es que cuando llegó la tormenta y derrumbó todo lo extra que había hecho el rey se encontraba llorando y el artista se encontraba sonriendo, alegre. Quisiera decirte que hay alguien más que sonríe con las tormentas. Hay alguien más que piensa distinto que tú y que yo a las tormentas. Hay alguien que en algún momento le dijo a sus discípulos, súbanse y pasemos al otro lado. Y que justo en medio de ese pasemos al otro lado, se encontraron en medio de una tempestad, una tormenta. Y digo esto, que a este hombre le agrada la idea de las tormentas y piensa diferente a nosotros, porque miren, yo creería que siendo Dios, entendiendo lo que Él es, Él sabía que la tormenta venía en camino. Tú y yo, por mucha tecnología que tengamos el día de hoy,
que la pueda sostener aquí. No podemos predecir cuándo una tormenta viene. Lo más que podemos hacer con nuestra tecnología es detectar cuando la tormenta se empieza a formar. Con esos satélites que tienen ahí arriba, empiezan a ver los cambios de la temperatura, empiezan a moverse esas masas y empiezan a decir, ok, va a haber una tormenta, el domingo va a empezar a llover de las 6 en adelante. Y estás tú cancelando la fajita, le dices a todos los familiares, no vengan porque va a llover, y resulta que son las 6 de la tarde y el sol está arriba fuerte. No podemos el día de hoy predecir, solo podemos detectar. Pero hay alguien que sí. Jesús, Él sabía que la tormenta venía y aún así les dijo, pasemos al otro lado. Les dice algo de Jesús, ¿no? El mismo que dijo, en este mundo experimentarán tormentas. No dijo eso, no dijo eso. Dijo aflicciones, que para el caso es exactamente lo mismo. En este mundo experimentarán tormentas, pero no tengan temor, porque yo he vencido. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Pero hoy quisiera que veamos dentro de esta historia el rol de las tormentas y cómo es que nosotros experimentamos tormentas. O sea, te quiero decir que Jesús no opina lo mismo de las tormentas que tú y yo. Pero también quiero decirte el rol, el porqué de las tormentas. Y número 3, ¿qué es lo que causa que vengan las tormentas a nuestras vidas? Y vamos a empezar con este último. ¿Por qué nosotros experimentamos tormentas? Quisiera ir a Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante, para decirte la primera razón por la cual tú y yo experimentamos tormentas. Este hombre en el espejo, escúchame, este hombre en el espejo, o le espera una tormenta, o está en medio de una tormenta, o ya pasó una tormenta. Pero cada hombre en el espejo, cada mujer en el espejo, tendrá que pasar por una tormenta. ¿Lo tienen? Mateo 13, 24. Les refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Están muy pegadas esas tres. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos de parte del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y quisiera parar ahí. Un enemigo ha hecho esto. Quisiera preguntarte, ¿de quién es el enemigo? ¿Del trigo o del padre de familia? El enemigo, ¿de quién es? Porque el padre de familia dijo, un enemigo hizo esto. ¿De quién es enemigo este enemigo? ¿Es enemigo del trigo o es enemigo del padre de familia? Alguien le hizo un mal al padre de familia. El enemigo es del padre de familia. ¿Sí? O sea, escucha esto. Porque nosotros vemos cómo se levanta la cizaña en medio de nosotros. Y de repente queremos agarrar la cizaña pero la cizaña no es el enemigo. Hay un enemigo. Y ese enemigo ni siquiera es tu enemigo. Está medio confuso el asunto aquí, ¿no? Luego que dicen que el enemigo de mi amigo es mi amigo, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Miren, para no enredarnos más, déjenme les digo lo que pasa. En todas las guerras que usted ha escuchado, ha leído o ha visto por televisión, hay algo que se llama daños colaterales. Estos daños son daños que suceden a personas que no tenían nada que ver en ese momento con la guerra. O sea, un enemigo buscando hacerle daño a otro enemigo y tú te encuentras en medio de eso. Cuando este enemigo viene y pone la cizaña, nosotros sufrimos. Pero ¿sabes cuál es la intención de él? No es que sufrimos nosotros. La intención es atacar al padre de familia, a Dios. Cuando el enemigo se ensaña en contra de nosotros, no es que seamos tan importantes.
No es que seamos tan especiales. Lo que Él está buscando es buscar atacar al Dios Todopoderoso. Y sabe que lo ataca a través de nosotros. El trigo en esta parábola no es la razón por la cual el enemigo se está enseñando. Es el padre de familia. Y en esta guerra que hay entre ellos dos, hay daños colaterales. Hay cosas que tú y yo tenemos que sufrir, batallar, lidiar. Te estoy diciendo que no todo lo que nos pasa a nosotros es porque Dios quiere enseñarte una lección. Hay cosas que suceden en nuestras vidas que son consecuencia de esos daños colaterales entre esta guerra espiritual entre el bien y el mal. No siempre es que tú estás en pecado, es la razón por la que se me da una tormenta. Y no es siempre porque Dios quiere hacer algo en ese momento. Hay veces que la tormenta llega porque estamos en un mundo roto, en un mundo dañado, en donde el enemigo constantemente busca atacar al Dios Todopoderoso. Y nos encontramos nosotros en medio de esta guerra. ¿Sí? Es un mundo roto. Un mundo en donde este enemigo busca atacar y mientras ataca, tú y yo sufrimos consecuencias. Esa es una de las razones por las cuales nosotros experimentamos tormentas. Simplemente porque vivimos en un mundo roto. ¿Cuántos han escuchado de alguien que en un accidente muere? Y no fue porque estaba en el baile allá a las 3 de la mañana rodeado de gente borracha y allá tenían armas y se armó una bronca y le dieron un brazo. No, estoy hablando de gente que está parada en el stop y algún borracho que viene no sé de dónde, de repente no se detiene y arrolla a esta persona y pierde la vida. Vivimos en un mundo roto, donde hay daños colaterales. Es una de las razones por las cuales vienen tormentas a nuestras vidas. No es nada más. Dios ciertamente utiliza cada situación para nuestro bien, para nuestro beneficio. Pero no es necesariamente que Dios la puso ahí, sino que vivimos en un mundo roto y Dios la va a utilizar para su propósito en nuestras vidas. Una de las razones por las cuales experimentamos tormentas. La segunda razón por la cual experimentamos tormentas la encontramos en Jueces capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Jueces 2, versículo 2 y versículo 3. Con tal que vosotros no hagáis pacto. ¿Sabes qué? Si me puedes poner desde el versículo 1, si lo pudieras agregar ahí. A ver si no la incomodo rápido ahí de una vez, para encontrar el contexto completo. Ahí está. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Hay un pacto con cada uno de nosotros que Dios quiere honrar, quiere bendecir nuestras vidas. Dice versículo 2: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. No hagas pacto con malas amistades. No tengas malas compañías a tu alrededor. ¿Okay? Derriba esos altares, destrúyelos. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Versículo 3. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán por tormentas. Es que sentía como que era muy similar. Sino que serán por azotes, azotes para vuestros costados. Y sus dioses serán trompezadero. Algunas de las tormentas que nosotros experimentamos vienen como consecuencia de nuestra desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros hacemos lo que sabemos Dios no quiere que hagamos, cuando nosotros intencionalmente vamos al lugar que Dios nos ha dicho que no vayamos, cuando nosotros estamos intencionalmente en contra de la voluntad de Dios en nuestras vidas, déjame decirte que ahí sí puedes predecir tormentas. Ahí no es solamente detectar. En el momento que tú empieces a jugar con fuego, yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que es cuestión de tiempo a que te quemes.
Si empiezas a responder mensajes a una persona del sexo opuesto que sabes que van en un tono más avanzado de lo que es el ministerio o una amistad, déjame decirte, voy a predecir una tormenta en tu vida. Inevitablemente, tarde o temprano, estas nubes se cargarán de agua suficiente y los vientos vendrán y llegará una tormenta a tu vida. Es inevitable. En el momento que empieces a entretener ideas que no le agradan a Dios, que digas tú nada más, es nada más un momento, es solamente pensar, en el momento que entretengas esas ideas, esos malos hábitos delante de Dios, será inevitable que se acumule esas aguas en las nubes y en cuestión de cualquier momento se venga una tormenta sobre tu vida. La desobediencia siempre causará tormentas en nuestras vidas. Puede ser que en medio de esta guerra, la desobediencia de una pareja traiga daños colaterales para los hijos que no hicieron nada y sin embargo ahora tienen que sufrir las consecuencias de los padres, de las decisiones, de la desobediencia de los padres. Hay acciones que nosotros hacemos, que tenemos, cuyas consecuencias son una palmadita en la mano. No lo hagas. Pero muchas veces no es una palmadita, te cortan la mano, pierdes la mano. No podemos nosotros equivocarnos. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si tú siembras maltrato, si tú siembras malas palabras, si tú siembras abuso, si tú siembras todas estas cosas, no esperes en unos cuantos meses cosechar amor y paz y tranquilidad. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. 2 razones por las cuales experimentamos tormentas. Y va una más. Esta la encontramos en el versículo que leímos inicialmente. Lucas capítulo 22, versículo 31. ¿Voy muy rápido o ya se pasó el tiempo muy rápido? ¿Ya vamos a terminar? ¿Voló el tiempo? ¿O solamente yo lo sentí así? ¿O es poquito? A lo mejor nomás llevo media hora y podemos aventarnos otra media hora más. Digo, no quiero tampoco ustedes que se sientan mal porque terminé temprano el mensaje. Lucas 22, 31, ¿lo tienen? Esta es la tercera razón por la cual experimentamos tormentas y es la que quiero enfocarme el día de hoy. Es la que quiero que lleves en tu corazón el día de hoy. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Saben ustedes qué es zarandear? Saben que yo tenía mucho tiempo, que yo crecí en la iglesia, escuchaba este versículo, lo escuché muchas veces, escuché muchas predicaciones, pero nunca había estudiado yo hasta hace unos años atrás cuando prediqué de lo que realmente significaba ahí, porque para mí el zarandear es como, por ejemplo, si, a ver Beto, ¿cómo estás de grande? A ver, pues, así, a ver, dale un poquito así. Es como, por ejemplo, si Beto y yo nos agarráramos así, ¿no? Tan rápido, ni siquiera lo han visto todavía, ya dijeron, ya tomaron una decisión. No se paró a hacerle así, ya ustedes dijeron, no, pastor, ¿cómo? No sean así, denme una oportunidad, una chance por lo menos. Recuerda, Beto, David y Goliat, recuerda cómo estuvo la historia, recuerda. Yo tenía en mi mente zarandear, que zarandear era precisamente eso. Haz de cuenta que Beto y yo nos agarramos aquí y él se enoja y de repente me agarra del cuello y pa, y me pega una zarandeada. O sea, nos agarramos a golpes y es muy claro quién fue el ganador. O sea, la sangre que él tiene en sus manos y en su cuerpo, toda es mía. Es muy claro quién ganó. Esa es una zarandeada. No hay duda. O sea, no fue una pelea cercana. Fue completamente un robo, un abuso realmente. ¿Okay? Es de cárcel. O sea, no es posible que se ponga con alguien más chiquito que él. O sea, fue algo así de claro. Eso era lo que venía en mi mente. Una zarandeada. Sin embargo, cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandearlo, está muy dentro del contexto de lo que Pedro entendería estaba hablando Jesús. Porque para mí, una zarandeada es cerca de la muerte. Y
y no tengo la certeza de que no termine en muerte, dependiendo de qué tan enojado esté él. Si está muy enojado, probablemente esa zarandeada termine en muerte. Sin embargo, la manera en la que en el lenguaje se traduce, o no se traduce, sino a lo que este lenguaje apela a esta frase, es a uno de los procesos dentro de la transformación del trigo, lo más crudo que puede hacer dentro de la rama todavía ahí, en el proceso que lleva de conversión de esa condición a la harina que hacen para ya prepararlo y hacer comida. Dentro de ese proceso hay una parte que se llama zarandeo. Y el zarandeo se encarga de separar todo aquello que no es la semilla que realmente se necesita para producir esa harina. Eso ya cambia mi percepción. Y por eso te digo que Jesús piensa diferente de las tormentas que tú y que yo. Porque nosotros cuando pensamos en las tormentas, lo primero que viene a nuestras mentes es destrucción. Que la tormenta destruye todo lo que se le pone enfrente. Pero Dios no piensa de la misma manera. Por eso es que el arquitecto con la tormenta sonrió de la misma manera que Dios. Con la tormenta sonríe. La tormenta en nuestras vidas, en las manos de Dios, nuestras vidas en las manos de Dios, solamente produce una sonrisa en Dios. ¿Sabes por qué? Porque la sonrisa viene como consecuencia del saber exactamente lo que la tormenta hará en nuestras vidas. Continuamos leyendo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para remover todo lo que hay en tu diseño que no es parte del diseño original. Eso es lo que pasa en el zarandeo. Eso es lo que pasa en medio de la tormenta. Cuando la tormenta llega, empieza a destruir, empieza a tirar, empieza a demoler, empieza a aventar todo aquello que no es parte del diseño original. Cuando la tormenta pasa, lo único que quedó en aquel edificio fue el diseño original del arquitecto, la estructura que él había diseñado de la manera que él sabía debía ser diseñado. Todo lo demás, las opiniones de las personas, los estándares del mundo, todo lo que la gente forzaba, todo lo que la gente tenía como esperanza de una persona a otra, todo aquello se desvanece y lo único que queda es lo que lo que Dios puso en ti desde el diseño original. Por eso en medio de la tormenta muchas veces nosotros nos vemos desnudos, nos vemos como si estuviéramos destruidos, porque lo único que queda ahí es el diseño original de Dios. Ahora, mira lo que Dios piensa de las tormentas. Simón, Simón, he aquí, si la puedes poner otra vez más. Satanás os ha pedido para zarandearos. Me encanta esto, porque queda muy claro que para que esa tormenta llegue a tu vida, te tiene que pedir permiso. Te tiene que pedir permiso. El enemigo tiene que pedir permiso. Por más que no nos agrade la tormenta, alguien tuvo que decir, está bien, procede. Viene la tormenta, procede. Porque quiero remover algunas cosas que con los años se han acumulado en él. ¿Quieres zarandearlo? Está bien. Pero sabe lo siguiente, que el diseño original no va a ser afectado. Solamente lo que estorba va a salir. Esto es lo que traen los problemas a nuestras vidas, las dificultades. Cuando tu corazón parece estar quebrantado, es lo que Dios está haciendo. Está sacudiendo, está estremeciendo todo a tu alrededor para que lo único que quede ahí es lo que Él diseñó originalmente en tu vida. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pidió permiso para zarandearos como a trigo. Pero yo he orado por ti para que no seas zarandeado. Pero suena bien. Y es lo que pedimos. Cuando viene la tormenta, lo único que queremos es que Dios nos libre de la tormenta, que nos saque de ahí, que no pasemos por la tormenta. Pues déjame decirte que Jesús le dijo a Pedro algo que no le hubiera gustado. A mí no me hubiera gustado escuchar eso. Dios, me estás diciendo que viene el enemigo a zarandearme y me estás diciendo que le vas a dar permiso y me estás diciendo que lo vas a dejar hacerlo completito.
Pero yo he rogado por ti, he orado por ti, no para que no te pase, he orado para que permanezcas firme y después de la tormenta veas tu diseño original y regreses a tu función, regreses a hacer lo que fuiste llamado a hacer. Esta es la razón por la cual vienen las tormentas a nuestras vidas, por más dolorosas que sean, porque vienen y remueven y filtran y quitan y todo aquello que con los años acumulamos en nuestras vidas, percepciones, ideales, costumbres, todo aquello es removido y nos encontramos en nuestro diseño original listo para cumplir con la función que tendríamos que cumplir en ese momento. Quiero decirte que la tormenta tiene ciertas funciones. Es remover todo aquello que no es parte del diseño original en tu vida. El resentimiento, muchas veces, a través de una tormenta, puede ser removido. El odio, el rencor, la amargura. La tormenta viene y sacude, estremece todo. Sientes que tu mundo se está derrumbando. ¿Sabes por qué? Porque así es. El mundo que tú formaste, no el mundo que Dios formó. El mundo que tú formaste se derrumba para darle lugar a que Dios pueda construir exactamente lo que Él quiere construir en nuestras vidas. Entonces la tormenta viene para poder remover todo aquello que estorba. Pero la tormenta tiene otra función también. La tormenta viene para revelar lo que realmente hay en ti. Y en otras ocasiones hubiera sido yo sarcástico y decir, ahí sí sale todo. O sea, quedas completamente expuesto. Pero no me refiero a ese tipo de revelación. No me refiero a ese tipo de cola que todos tenemos que nos pisen. No me refiero a eso. Me refiero a que lo que la tormenta revela es el valor que realmente hay en ti. Porque así como se exponen tus deficiencias, tus defectos, también se exponen tus virtudes. También se expone aquello que Dios puso en ti, que tiene tanto valor, que fue digno para que Él muriera en la cruz por ti y por mí. La tormenta revela lo que realmente hay ahí. Y déjame decirte, todos los que estamos aquí, hay algo de valor en ti. Hay algo dentro de ti que tiene un valor impresionante, un valor sobrenatural, tan grande como ser que Dios, el Dios Todopoderoso, se dignó a morir en la cruz por ti y por mí. Hay algo de valor ahí. Para cerrar, las tormentas van a venir por diferentes razones, pero todas producen lo mismo, tienen la misma función. Si la tormenta viene como consecuencia del mundo roto en el que vivimos, no te preocupes. Tu tarea es simplemente permanecer, no renunciar. Permanece en medio de la tormenta. No te rindas, no tires la toalla. Cuando pase la tormenta verás cómo algunas cosas que no deberían estar en ti o a tu alrededor desaparecen. Algunas de esas son amistades, en medio de la tormenta se van. Ven el escombro que hay que recoger y las amistades que no están ahí por buenas razones, ¿sabes qué hacen? Se van. Y de repente tú quieres renegar porque se fueron. No, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque se fueron. Porque Dios probablemente permitió la tormenta para que ya no estén ahí a tu lado. Vienen las tormentas, independientemente de cuál sea la razón, para remover cosas, para remover las opiniones que muchas veces dan forma a tu manera de vivir, para remover todo lo acumulado en el pasado. Dios quiere usarte, quiere usar tu vida, pero muchas veces lo que vemos en el espejo es ese edificio que el rey hizo, ostentoso, una fachada hermosa, a lo mejor oro alrededor, pero no es el diseño original, no es el diseño original. ¿Y sabes qué es lo primero que se va cuando viene una tormenta en un edificio? La fachada. Es lo primero que se va. Y lo que queda es solamente la estructura, lo que Dios diseñó.
Dios quiere usar tu vida, pero es tiempo que empecemos a reconocer aquellas cosas que a través de la tormenta Dios quiere eliminar. Porque muchas veces tú ya sabes cuáles son esas porciones de tu diseño que no son parte del diseño original. Muchas veces ya sabemos que no es parte de lo que Dios tiene para nuestras vidas y sin embargo lo dejamos ahí. No esperemos que llegue la tormenta. Actuemos en base a la revelación que Dios trae sobre nuestras vidas y empezamos a deshacernos de ciertas cosas que no le agradan a Él. Miren, hay un juego de palabras que de repente me gusta utilizar acerca del fuego. Quiero utilizarlo ahora con el agua. El agua es parte de la tormenta, pero el agua también representa al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? De repente Él quiere lavarnos con su Espíritu. Y hay dos maneras en que nosotros interactuemos con el agua de Dios, el agua del Espíritu Santo. Una, aquí en el altar, cuando Él nos quiere lavar a través del agua del Espíritu Santo. Y la otra es esa misma agua en medio de una tormenta. La misma agua. ¿Sí? Aquí en el altar de repente viene un pensamiento que te dice, ya deja eso. O viene un pensamiento que te dice, saca $500 y dáselos al pastor. Y dices tú, diablo mentiroso. Mira, de repente Dios aquí en el altar te habla a ti algo, pero cuando no te agrada, dices, Dios reprenda al diablo mentiroso. Cuando te agrada, cuando de repente el pensamiento es, te van a dar un aumento en el trabajo, $5 más por hora. Empiezas a hablar en lenguas ahí mismo. Y si no sabes, te las inventas en ese momento, se te destraba la lengua y viene ese don. Ahí, Dios buscando lavar. Lo que te estoy diciendo es que cuando llegan esos pensamientos que sabes, no son pensamientos que dicen gloria a Dios, no, porque está rompiendo algo Dios adentro ahí, está lavando, está restregando algo con esa agua del Espíritu. Cuando ese pensamiento llega ahí, en ese momento humíllate delante de Dios, reconoce lo que Dios quiere quitar y si no sabes cómo, dile, Señor, sé que eso está ahí y sé que está mal, pero no sé cómo quitarlo, no sé cómo removerlo. Ayúdame, Señor, límpiame, purifícame, transfórmame, renuévame, haz algo dentro de mí. Eso es interactuar con el agua del Espíritu Santo de una manera en la que Dios empieza a remover esa parte del diseño que no te pertenece, no es tuya. La otra es cuando ignoramos eso. Esa misma agua del Espíritu Santo viene en forma de tormenta a remover lo que ya antes te había dicho que removieras. Algún pastor sabio en algún momento dado me contestó a una pregunta que le decía yo. Yo decía, yo no entiendo por qué Dios a veces calla tanto y espera tanto a que alguien deje de pecar antes de actuar. Por ejemplo, se ha sabido de pastores que tenían doble vida durante años y no había ningún profeta que se parara y dijera como a David, que le contara una historia bonita y le dijera, tú eres ese hombre. No había. ¿Cómo Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite eso? Y me decía, muchas veces Dios quiere trabajar con la persona y trabaja y le dice, arrepiéntete, deja esto, déjalo, apártate de esto, y la persona no hace caso. Y Dios está ahí otra vez, apártate de eso, y la persona no hace caso. El agua del Espíritu Santo queriendo lavar, y la persona no hace caso, y la persona no hace caso, y la persona no hace caso. De repente ya Dios tuvo lo suficiente y te ama tanto que está dispuesto a enviar esa misma agua ahora en forma de tormenta a destruir el mundo alrededor para que quede solamente el diseño original y puedas una vez más regresar a tu función original para la que fuiste formado. Entonces hoy de repente es necesario que nosotros veamos lo que realmente está mal, lo que sabemos no es correcto y lo podamos hacer a un lado, que Dios realmente lo quite.